A ver, ¿qué pasaría si la mejor manera de predecir el futuro político y económico de un país no fuera leyendo cuidadosamente su constitución, sino, y fíjense en esto, simplemente observando cómo se comporta la gente cuando un semáforo está roto en una avenida principal? Mmm, es una imagen sumamente gráfica, la verdad. Porque claro, el papel de la Constitución te dice que debería pasar en teoría, digamos. Pero el caos en ese cruce de la avenida te muestra qué es lo que realmente gobierna la mente colectiva de esa sociedad. Te muestra las reglas invisibles. Exacto. Hoy es jueves 9 de abril de 2026 y vamos a diseccionar precisamente esa brecha enorme, esa distancia kilométrica entre lo que está escrito en las leyes oficiales y lo que, bueno, lo que realmente sucede en las calles. Sí, una distancia que a veces parece insalvable. Tal cual. Y nos vamos a enfocar en la cultura política de la región andina, poniendo una lupa muy específica sobre Bolivia. En nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa una selección de textos muy contundentes, la verdad, que abordan este fenómeno desde frentes que son casi opuestos. Así es. Por un lado tenemos los ensayos académicos del sociólogo y filósofo H.C.F. Mansilla, que es un autor que, disecciona con bisturí el comportamiento de la sociedad civil. Él habla del concepto de la anomia y de este choque entre las identidades ancestrales y la modernidad globalizada. Ajá. Y del otro lado, tenemos los ensayos y columnas del escritor Juan Claudio Lechín Goblin, que, a ver, sus textos son un viaje muy visceral a través de la historia. Nos llevan desde una defensa férrea del sindicalismo histórico boliviano hasta una radiografía sumamente crítica de las tácticas del populismo contemporáneo y esto es clave, el ajedrez geopolítico mundial que se está jugando hoy en América Latina. Y justo antes de adentrarnos en los detalles, creo que es clave hacer una pausa y dar un aviso rápido para quienes nos escuchan hoy. Claro, importantísimo. Sí, porque tanto Lechín como Mansilla son autores que no se guardan absolutamente nada. En sus textos lanzan críticas durísimas contra la izquierda radical, el populismo y figuras políticas contemporáneas, pero con la misma intensidad disparan contra el imperialismo occidental, el sistema liberal clásico y la globalización comercial. Disparan para todos lados, básicamente. Exactamente. Entonces, nuestra intención en este espacio no es validar, aplaudir ni respaldar ninguna de estas posturas políticas. Nuestro objetivo aquí es únicamente destripar estos textos y reportar sus argumentos de manera imparcial, porque, nos guste o no, ofrecen una radiografía muy cruda y útil para entender la mecánica del poder en la región. Totalmente de acuerdo. Es leerlos para entender cómo funciona el mecanismo del reloj, no para comprarnos la marca de ese reloj. Y el gran misterio que intentamos resolver hoy es por qué, históricamente, cuando esta región importa un modelo político extranjero, sea cual sea el modelo, termina funcionando de una manera completamente distorsionada. Sí, se muta por completo. Bueno, vamos a desempacar esto. Y para empezar, Mansilla nos da la herramienta conceptual perfecta, que es la idea de los códigos paralelos y la anomia. Así es. Mansilla argumenta que este problema no es algo reciente, sino que es una especie de error de código, un software defectuoso que se instaló desde la época colonial española. O sea, estamos hablando de siglos atrás. Siglos. Durante la colonia, la corona enviaba un sinfín de edictos, leyes, regulaciones desde Europa. Eran tantas reglas, y muchas de ellas tan ajenas a la realidad local, que los funcionarios coloniales inventaron una práctica que se resume en una frase famosísima: se acata, pero no se cumple. ¡Wow! Es decir, es básicamente el equivalente histórico de dejar a alguien en visto en una aplicación de mensajería. Es como decir, recibí tu edicto, rey de España. Lo respeto profundamente en público, pero la verdad, no voy a hacer absolutamente nada al respecto en mi día a día. Tal cual. Imagínate al gobernador, besaba el papel, se lo ponía sobre la cabeza en señal de sumisión a la corona. ¿Literalmente sobre la cabeza? Sí, sí, era un protocolo real. Y luego lo guardaba en un cajón para seguir administrando el territorio según sus propios intereses locales. Mansilla señala que esta práctica histórica dividió a la sociedad en dos dimensiones operativas paralelas. Los famosos códigos. Exacto. Por un lado, el código formal, que es la ley escrita, las instituciones burocráticas, lo que se celebra con grandes discursos en las plazas públicas. Y por otro, el código informal, que es, digamos, el clientelismo,
el favor personal, el paternalismo y la llamada viveza. A ver, tengo una analogía para esto. Es como si contrataras a un arquitecto famoso y tuvieras un plano arquitectónico bellísimo y ultramoderno, que sería la ley formal. Pero luego, cuando arranca la obra, los obreros ignoran el plano y construyen la casa basándose exclusivamente en una tradición oral que les enseñó su abuelo sobre cómo poner ladrillos. Esa es la cultura informal. Y esa es la casa en la que realmente vives. Es una excelente comparación. Y claro, esto tiene una lógica de supervivencia brutal en el fondo. Si hacer un trámite legal te toma meses y requiere 20 sellos burocráticos debido a una sobreproducción de leyes que asfixian, Que es algo muy típico en la región, por cierto. típicamente burocrático, sí, la gente por puro instinto de conservación va a buscar a un contacto, o qué sé yo, al primo del funcionario, para que se lo resuelva con un favor en una tarde. La ley formal es tan densa que te empuja casi por inercia hacia la ilegalidad. Claro, te obliga a buscar atajos. Y eso desemboca directamente en lo que la sociología llama anomia. Es una situación donde las reglas oficiales pierden su fuerza moral vinculante. Las leyes existen en el papel, pero la sociedad no siente ninguna obligación ética de cumplirlas a menos que haya una amenaza de castigo inminente. Lo que más me vuela la cabeza de los textos de Mansilla es cómo respalda esta teoría de la anomia con datos duros que revelan una hipocresía fascinante. Él cita encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, conocido como la POP, y los números muestran que el 71% de la población encuestada afirma apoyar fervientemente la democracia. Que es un porcentaje altísimo y muy optimista, por lo menos en el papel. Claro, suena fantástico para un titular de prensa, ¿no? Gran apoyo a la democracia. Pero cuando el mismo estudio empieza a rascar la superficie y hace preguntas sobre la convivencia en el mundo real, bueno, más de la mitad de esos mismos encuestados afirma que no estaría dispuesto a convivir pacíficamente con personas de una ideología política distinta o de otro grupo étnico. Es un contraste brutal. A ver, detengámonos en eso un segundo. Me estás diciendo que en teoría aman la democracia, pero en la práctica, si el vecino piensa diferente, prefieren expulsarlo del barrio. O sea, eso no tiene nada de democrático. Eso es puro tribalismo con una calcomanía de democracia pegada en la ventana. Lo fascinante aquí es que es una contradicción demoledora, y Mansilla la denomina la cultura política del autoritarismo. La población, digamos, ha adoptado el lenguaje moderno de los derechos humanos y la democracia porque suena bien, pero el instinto subyacente sigue siendo profundamente autoritario. Se apropian del vocabulario, pero no de la práctica. Exacto. La ley es percibida como un arma contundente para castigar al adversario. Si una regla me beneficia a mí o a mi grupo, bueno, exijo que el Estado la aplique con furia implacable. Pero si la regla se interpone en mis intereses, apelo al código informal para evadirla, justificando que el sistema es injusto contra mí. Claro, y si la ley formal es prácticamente ignorada y el Estado central no funciona como un árbitro neutral, pues la gente de a pie se queda totalmente desprotegida. Necesita algún mecanismo real de supervivencia. Y si conectamos esto con la historia, ahí es donde el Estado formal desaparece y surge una institución fascinante en Bolivia, el movimiento sindical. Así es, un fenómeno único. Históricamente liderado por la Central Obrera Boliviana y las famosas federaciones de mineros. Y aquí es donde las perspectivas de nuestras dos fuentes generan una tensión intelectual muy rica. Juan Claudio Lechín defiende el papel histórico del sindicalismo boliviano precisamente porque entendió y utilizó este código informal del que venimos hablando. Lechín argumenta que el sistema de la República Liberal, diseñado con constituciones importadas de Europa o Estados Unidos, era ese plano del que hablabas que no encajaba con el terreno local. Por eso fracasaba constantemente. O sea, Lechín dice que mientras el Estado liberal ignoraba a las masas indígenas y mestizas, el sindicato funcionó y sobrevivió por décadas porque no usó modelos europeos en su dinámica interna. Operaba bajo la lógica de la asamblea. Exacto. La Asamblea Sindical, según explica Lechín, es una institución que no nació leyendo a Marx en una biblioteca europea. Es una heredera directa y práctica del ayo indígena precolombino y del cabildo colonial. Es un espacio físico de democracia directa, vibrante, donde la comunidad se reúne a deliberar cara a cara. Básicamente, el sindicato operaba como el verdadero Estado en las zonas marginadas.
Si eras un trabajador minero a mediados del siglo XX, el Estado oficial no te daba hospitales, no te daba escuelas, ni te reconocía derechos básicos. El sindicato te daba ciudadanía, entre comillas. Te daba voz política y te protegía físicamente. Literalmente los protegía. Llegaron a tener milicias armadas, tan poderosas y cohesionadas que, como documenta Lechín, literalmente derrotaron al ejército regular nacional en batallas campales, usando dinamita y tácticas de asedio en lugares como Cerdas o Milluni. Eran un poder fáctico absoluto. Eran un estado paralelo con el monopolio local de la fuerza y la legitimidad. Pero la otra cara de esta moneda la aporta Mansilla cuando analiza lo que ocurrió cuando ese mismo sindicato todopoderoso tuvo que operar dentro de un sistema verdaderamente democrático. Mansilla se enfoca en el periodo crítico de 1982 a 85, durante la transición a la democracia tras las dictaduras. Un momento muy tenso, claro. Y la imagen que proyecta de la COF en ese momento es la de una maquinaria absolutista e irracional. Mansilla detalla cómo, en lugar de sentarse en el Parlamento a negociar pactos plurales, la dirigencia sindical presentó demandas maximalistas que paralizaron al país entero. Por ejemplo, exigían algo llamado la cogestión mayoritaria en la Comibol, que era la gigantesca corporación minera del Estado. Y para entender la magnitud de esto, la cogestión mayoritaria no implicaba simplemente que los mineros querían un aumento de sueldo o mejores condiciones laborales. Implicaba que los sindicatos exigían tener el poder de veto absoluto y el control gerencial mayoritario sobre la administración financiera de la empresa estatal, pero, y aquí está el detalle, sin aportar capital ni asumir el riesgo de las pérdidas operativas. Querían ser los dueños y gerentes sin soltar su rol de sindicalistas. O sea, el mejor de los dos mundos sin las responsabilidades del empresario. Y cuando el gobierno democrático intentaba negociar, la respuesta de la COP eran huelgas generales indefinidas, bloqueos totales del país y una retórica basada en un marxismo ortodoxo que calificaba cualquier elección democrática como una simple farsa burguesa. Totalmente intransigentes. Obligaron al gobierno a imprimir billetes sin respaldo para tratar de apaciguarlos, lo que desencadenó una de las hiperinflaciones más brutales de la historia económica mundial. El país colapsó económicamente. Quebraron el Estado democrático. Entonces, a ver, hay un cortocircuito enorme aquí entre ambas lecturas. ¿Cómo reconciliamos esto? O sea, ¿fueron los héroes que le dieron ciudadanía a las masas marginadas? ¿O fueron una fuerza irracional y autoritaria que colapsó la economía al negarse a cualquier compromiso? La respuesta es que fueron ambas cosas. Y el hilo conductor que lo explica es justamente el código informal del que venimos hablando desde el principio. El éxito épico del sindicato que describe Lechín se basaba en la asamblea, sí, pero esa asamblea exigía una disciplina casi militar. Lechín, en su misma defensa, admite un mecanismo operativo crucial. En los congresos sindicales grandes, las listas de candidatos se cocinaban internamente para evitar fisuras públicas. O sea, obligaban a las facciones internas a negociar a puerta cerrada para presentar una única lista hegemónica al resto de los trabajadores. La unidad no era producto de un consenso democrático donde las minorías tienen espacio. Era producto de una imposición estructural. Era un juego de suma cero. Precisamente, el bando ganador lo acapara absolutamente todo, y el perdedor queda silenciado. La cultura política de la Asamblea Andina no concibe el concepto de ser una oposición leal. O formas parte del bloque monolítico, o eres considerado un traidor a la clase sin medias tintas. ¡Wow, qué intenso! Y esa lógica de cohesión absoluta funcionaba de maravilla para resistir los embates de una dictadura militar represiva. Pero cuando el país cambió de fase y entró una democracia pluralista en los 80s, un sistema que requiere pactos intermedios, hacer concesiones y reconocer legitimidad a quienes piensan distinto. El software sindical no supo cómo procesarlo. Exacto, el software simplemente colapsó. No supieron operar en un mundo donde no existía un enemigo absoluto al cual destruir. Esa incapacidad de adaptación provocó su propia ruina frente a los programas de estabilización neoliberal en el 85. El marxismo, el trotskismo, pero en realidad lo corrieron utilizando un sistema operativo cultural andino que llevaba siglos existiendo. Y lo que veo leyendo los textos más contemporáneos de Mansilla es que exactamente este mismo proceso de reprogramación está ocurriendo hoy en día. Completamente.
Solo que la herramienta principal ya no es el proletariado minero, sino la identidad étnica frente a la modernidad global. Mansilla aborda este giro en sus trabajos de los años 2000 en adelante. Él analiza un choque triple en las sociedades andinas: el impacto arrasador de la globalización comercial, la competencia encarnizada por recursos económicos que son escasos y la pugna por el control del aparato estatal. Este escenario genera una fractura enorme dentro de las propias comunidades indígenas y rurales. Porque, a ver, hay una realidad demográfica que es imposible de ocultar, y es la urbanización masiva. Las poblaciones indígenas y campesinas se están trasladando a las ciudades a una velocidad impresionante. Las nuevas generaciones adoptan el español como su idioma principal, ingresan a las universidades, entran de lleno a las cadenas del comercio y absorben con mucha avidez los valores de consumo que proyecta la cultura global. Es un fenómeno sociológico innegable. Quieren lo mismo que cualquier joven en otra metrópoli. Quieren el último smartphone, quieren movilidad social, marcas reconocidas, éxito financiero individual, no quieren quedarse congelados en el tiempo. Claro, esa es la realidad sociológica empírica. Sin embargo, como una especie de reacción autodefensiva frente a la alienación que genera esa misma modernidad, surge simultáneamente un discurso ideológico que Mansilla llama el indianismo radical. Y lo paradójico, lo verdaderamente curioso, es que los principales arquitectos de esta ideología no suelen ser los campesinos que trabajan la tierra. Ah, no. Entonces, ¿quiénes son? Son intelectuales, a menudo de origen urbano y sin lazos directos con la vida agraria diaria. Estos ideólogos construyen y promueven una narrativa de rechazo visceral a Occidente, romantizando un pasado precolonial. Ah, ya entiendo. Te pintan una especie de utopía ancestral incontaminada. Una sociedad que supuestamente vivía en perfecta armonía ecológica, sin egoísmos comerciales, guiada puramente por la solidaridad mutua. Y claro, el cuento dice que luego llegaron los europeos y la modernidad para corromperlo todo. Exactamente, ese es el relato. Pero a ver, siendo súper fríos con la historia. Y esto plantea una pregunta importante para ti. ¿Esto es verdadera memoria histórica que sobrevivió intacta 5 siglos o es simplemente un mecanismo de defensa ideológico moderno? Mansilla es implacable en este punto y sostiene que es lo segundo, un mecanismo de compensación psicológico e ideológico. A ver, las poblaciones indígenas sufrieron siglos de desprecio, de racismo y una falta de reconocimiento que fue humillante. Frente a ese trauma histórico y el avance aplanador de la globalización hoy, la respuesta de ciertos sectores es fabricar este mito de superioridad moral autóctona. Como un escudo. A menudo derivan en un discurso xenófobo y racista a la inversa. Ignoran selectivamente un hecho histórico innegable. En el mundo andino precolombino también existían guerras de conquista sangrientas, imperios expansivos despóticos y sistemas de jerarquía social extremadamente crueles. No era un paraíso de igualdad. Y para aterrizar este concepto y confirmar que se trata de una herramienta política y no de una realidad práctica, solo hay que cruzarlo de nuevo con los datos de la POP de los que hablábamos antes. En la plaza pública, todos exigen lealtad a esos valores de comunitarismo inquebrantable indígena. Pero cuando las encuestas miden el nivel de confianza interpersonal real, Ahí los datos te cuentan otra historia. los resultados muestran que la desconfianza mutua dentro de esas mismas comunidades es altísima. O sea, la gente afirma tener estos valores, pero en la práctica desconfían profundamente hasta de su propio vecino o de su socio comercial en el mercado. Es impresionante. Esa es la demostración empírica de los códigos paralelos operando hoy en día frente a nuestros ojos. El discurso solemne de la pureza identitaria ancestral sirve como una herramienta política muy eficaz para exigir poder, presupuestos estatales o tierras. Pero por debajo, en la economía de la calle, lo que prime es un pragmatismo individualista feroz, el disimulo, la competencia y un deseo urgente de modernización material. Entonces, si conectamos todo, tenemos un escenario donde históricamente reina la anomia legal, una cultura intolerante al disenso que busca acaparar todo el poder y una manipulación constante de narrativas de identidad. Toda esta matriz cultural es, digamos, la placa de Petri perfecta para el fenómeno que domina a gran parte de la región en la actualidad. El ecosistema perfecto. Y Lechín mapea esto brillantemente cuando nos habla de los populismos contemporáneos a nivel continental.
Así es, Lechín traza una línea roja que conecta todo esto a lo largo de América Latina. Observa líderes recientes que todos ubicamos, desde la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Bolivia de Evo Morales, hasta, bueno, procesos como los de Gustavo Petro en Colombia o Andrés Manuel López Obrador en México. Lechín sostiene que, más allá de los matices locales, todos se identifican y explotan este mismo resorte cultural del que venimos hablando. Utilizan los mismos atajos emocionales. Y para afianzarse en el poder, utilizan casi un manual de instrucciones calcado, cuyo primer gran movimiento es un viejo truco que se repite. Que es la convocatoria a asambleas constituyentes para redactar nuevas constituciones. Es fascinante la constancia del método. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tengo otra analogía. Es como si estuvieras jugando un juego de mesa, y un jugador se da cuenta de que está a punto de perder bajo las reglas actuales. Entonces, bajo el pretexto de hacer el juego más justo y representativo para todos, detiene la partida y reescribe el manual de reglas de tal manera que casualmente solo él pueda ganar en el futuro. Es una analogía técnica muy precisa. Lechín advierte que el propósito real de esas nuevas constituciones impulsadas por líderes populistas nunca es en el fondo ampliar las libertades civiles o crear mayores equilibrios institucionales. El verdadero diseño operativo de esos textos es vaciar de poder a los parlamentos, someter a los jueces al Ejecutivo y, sobre todo, instalar mecanismos legales que justifiquen y fuercen la reelección indefinida. Y logran legitimar todo esto apelando emocionalmente a ese discurso de la refundación nacional o la reivindicación de los pueblos marginados de los que hablaba Mansilla. Exactamente. Usan ese código informal y esa promesa de asamblea comunitaria como fachada. Y si conectamos esto con el panorama general, hacia la geopolítica global que menciona Lechín, las alarmas suenan todavía más fuerte. Claro, porque Lechín nos recuerda que estos caudillos populistas no operan en el vacío internacional. Estados Unidos y Europa Occidental se han retirado progresivamente de América Latina en términos de influencia política directa. Y en la política global no existen los vacíos duraderos. Ese espacio cedido por Occidente está siendo llenado velozmente por potencias rivales, principalmente China, que ahora considera a la región como territorio en disputa para su hegemonía, pero también Rusia e Irán. Y la diferencia crucial, advierte Lechín, es que estas potencias no operan con ideologías rígidas como en la Guerra Fría. O sea, ¿ya no les exigen leer el manifiesto comunista? Para nada. Lechín cita la famosa frase de Deng Xiaoping, el líder chino. No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Ese es el pragmatismo puro de hoy. A Pekín o a Moscú les es completamente indiferente si el líder latinoamericano habla de comunitarismo andino, si le reza a la Pachamama o si se dice de izquierda socialista. Lo que les interesa es asegurar sus intereses estratégicos. Cazarratones, que en este contexto significa asegurar monopolio sobre la extracción de litio, minerales raros, petróleo, y posicionar puertos estratégicos. Y a cambio de entregar esa soberanía nacional, estas potencias globales le dan a los regímenes populistas locales un blindaje perfecto. Les dan infraestructura financiera opaca y, lo que me parece más terrorífico, tecnología de vanguardia para el control social. Ahí está la clave de la infiltración moderna. Lechín detalla cómo el uso de sistemas de vigilancia digital masiva y el control del web, como hemos visto en modelos como Cuba, se exporta para asegurar que los aliados locales no pierdan el control interno ante posibles protestas. Terminan facilitando el secuestro de la soberanía de estos países, todo bajo una cortina de humo de discurso antiimperialista. Es verdaderamente brutal y sumamente revelador todo lo que hemos cruzado hoy. O sea, para resumir un poco los aprendizajes, creo que cuando miramos a la región andina a través de Mansilla y Lechín, nos damos cuenta de que da igual si importas el marxismo más duro o el liberalismo republicano más pulcro. Al final, todo ese sistema formal termina filtrándose a través de una cultura preexistente de caudillismo, reglas informales y concentración de poder. La constitución oficial será muy bonita, pero la mentalidad colectiva y heredada es la que manda en las calles. Una síntesis contundente. Y para cerrar nuestra inmersión profunda, yo quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo que surge inevitablemente de todo esto. Hemos visto cómo líderes tradicionales de carne y hueso han explotado esta cultura del acatar pero no cumplir, usando discursos y nuevas constituciones. Sí, el populismo analógico, digamos. Exacto. Pero piensen en esto. Si esta frágil cultura de legalidad ya es tan susceptible a la manipulación por un caudillo humano en un balcón,
¿Qué sucederá cuando estos modelos políticos autoritarios y anómicos colisionen con la inteligencia artificial predictiva y las herramientas de vigilancia digital masiva de potencias extranjeras? Uy, qué miedo. ¿Cómo sobrevivirá una sociedad acostumbrada a operar en la informalidad frente a un autoritarismo algorítmico que está matemáticamente diseñado a medida para explotar exactamente las grietas de nuestra idiosincrasia e invisibilizar el disenso antes de que empiece? Es una pregunta crucial para investigar por su cuenta. Es un panorama francamente escalofriante, pero necesario de observar. Imaginar nuestra propia viveza y nuestra historia de intolerancia automatizadas a nivel de código de máquina es, wow, un pensamiento profundo que sin duda vale la pena llevarse hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este detallado análisis a fondo de la psique colectiva. La próxima vez que vean un semáforo rojo ignorado, recuérdenlo, no es solo un problema de tráfico, es el sistema operativo del país corriendo en vivo. Sigan cuestionando las estructuras invisibles. Hasta la próxima.